al viceministro Iván Daniel, que nos decía ahora que en una hora muy difícil era más complicado tener el público. Para nada, nos dio cifras, estadísticas, testimonios, historia, geografía, música, poesía. Yo creo que merece un aplauso mucho más grande, porque también es un gran ejemplo a cómo nos cuenta cada ser humano en qué momento debe asumir la situación, sea cual sea que le llegue. Vamos a tener ahora el privilegio de escuchar al presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name, quien además de jugar un papel fundamental en el trámite de las diferentes iniciativas que el gobierno lleva al Congreso, es un convencido de la importancia del campo colombiano para superar la pobreza en nuestro país. Invitamos entonces al escenario el presidente del Congreso, Iván Name, del partido Alianza Verde, quien además les cuento es abogado de la Universidad Javeriana, exdiputado y exrepresentante a la Cámara por Cundinamarca, exconcejal de Bogotá y senador de la República desde el año 2010. Presidente del Congreso, bienvenido. Estoy muy trabajadora. Doctor Eduardo Vaquero, presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la SAC. Señor viceministro del Trabajo, Iván Jaramillo. Señor Kevin Whitaker, ex embajador de los Estados Unidos en América. Honorables congresistas, doctor Anwar Dakaré, doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, presidentes y directores de las empresas del gremio agrario, señores asistentes, distinguidos periodistas, señoras, señores, señores coroneles de la Policía Nacional. Este escenario más bien me parece a mí una llanura desde donde podemos contemplar los tiempos de nuestra historia que son sucesivamente el pasado, el futuro y el presente. En ese orden se conjugan los tiempos del hombre y su sociedad. Y digo que me siento cómodo, venía del brazo de Jorge Enrique Bedoya caminando hacia acá, recordando el pasado. Cuando muy joven, Belisario Betancur, en la agonía de las cooperativas agrarias, me nombró como un joven liquidador más bien de Secora, una de las criaturitas paridas por la reforma del 68 de Carlos Lleras, en la agonía del Incora y en la agonía de las instituciones agrarias que entraron después, doctor Bruce, por un túnel oscuro del modelo neoliberal y empezó la liquidación y por eso la desolación de hoy de nuestro sector agrario. Yo sé que vamos a llegar al punto de la fe y el optimismo, pero antes nos toca recorrer la realidad. Porque indudablemente para aproximarse al futuro no hay plataforma distinta para llegar a la verdad que el pasado. Por eso, este escenario para mí es encantador porque ha hecho parte de todo mi espíritu político por 40 años, 4 décadas. 30 de los cuales hemos tratado de convencer a los gobiernos que nos han tocado de que no acabaran al sector agrario como efectivamente lo hicieron. Los gobiernos de los últimos 30 años largos han liquidado el sector agrario colombiano. Parece como si hubieran conjurado un brebaje vengativo, como si se hubieran puesto de acuerdo con las insurgencias y el terrorismo
para arrasar con el escenario natural de la patria en un trágico concepto del Estado que llamémoslo con nombre propio, el modelo neoliberal. El otro día, Bruce, me encontré con Fukuyama en tu congreso. Le vi la cara de arrepentimiento por el peso del modelo neoliberal que le vendió al mundo y que hoy ha hecho parte, en mi concepto, de los factores fundamentales de la guerra que hemos vivido y seguimos viviendo. Por eso, para un diagnóstico en nuestro presente y hacia el porvenir, tenemos que acertar en el análisis del pasado. Yo traía un discurso escrito y lo voy a seguir porque lo tengo en la memoria, querido hijo mío, que es también mi consultor y mi asesor. El sector agrario colombiano, a pesar de los gobiernos, subsiste. A pesar de carecer de una política de Estado, sobrevive. Y ahí tenemos comprometidos varios factores. El primer factor político, que es el atraso, con el segundo, que es la pobreza, y con el tercero, que es la guerra. Esa es la ecuación de nuestro modelo geopolítico. Pero el problema no arrancó ahora con Petro, que quiere reformular la vida y el sueño, partiendo de una base, la tierra. La tierra realmente es un factor dentro de varios otros, porque el primer factor fundamental, doctor Bedoya, es la asociatividad. Nosotros tenemos que identificar el punto de partida de un nuevo modelo agrario y el punto de llegada. Pero esto no podría ser objetivo analizarlo si no partimos de la base de las causas del atraso, la pobreza y la guerra, que no es el sector agrario. El sector agrario es la víctima más sufrida del problema fundacional de nuestra patria, que es el modelo geopolítico. El modelo agrario es el escenario, o el sector agrario es el escenario fundamental, la piel completa de la patria. Hay otros sectores, pueden ser los industriales y otros más, que hacen parte de, pero todo lo que somos cabe en el tapete agrario y por ello su función fundamental en la soberanía de una nación. Sin ánimo ahora de emular a los filósofos, yo sí quisiera aprovechar esta coyuntura que para mí será única, porque volver a ser presidente del Senado probablemente sería en un congreso celestial, eso no es sino una vez generalmente. Por eso no voy a desaprovechar este escenario de la SAC con el que soñé tanto tiempo. Desde los tiempos en que existía un INCORA lleno de filosofía y de entusiasmo, donde los ingenieros agrónomos se colocaban las botas y entraban a los arrozales convencidos de que bajo la inspiración de Carlos Lleras en el 68 se podía hacer una revolución agraria. Lleras fue probablemente el más grande revolucionario liberal que ha tenido la historia política de estos 2 siglos.
Lleras llegaba e incoraba las fincas. Por eso lo de Petro no es un invento nuevo. La diferencia es que yo le he dicho al presidente, yo no veo un modelo, veo un elemento como instrumento, la tierra. ¿Cuántas experiencias hemos tenido al repartir tierras y ver a los 2 años cómo vuelven a ser objeto de la concentración? Porque el concepto aislado de la tierra es absolutamente inútil. Es más, los problemas que trae entregar tierras sin un modelo. Nosotros tuvimos un modelo en el pasado y llegaron los jóvenes presidentes que hoy ya son ancianos y se mantienen aferrados al poder y envejecieron sus partidos, que son troncos viejos que flotan en la historia, acabándose lentamente, porque lo que tuvimos lo destruyeron. Nosotros tuvimos INCORA, IDEMA, INAT, IMAT, INDERENA, de todo, que entre otras cosas no arrancó solo con Carlos Lleras, sino desde Valencia, cuando se creó el primer INA. Yo traigo a colación esto porque yo creo que ese pasado nos enseña qué debemos hacer hacia el futuro. Y yo coincido con su presidente Bedoya en que el factor de la tierra es un elemento más de las palancas que tenemos que organizar y ordenar para prospectar el futuro. Pero nuestro problema arranca en el modelo geopolítico bolivariano que triunfó hace 200 años. Todos los pueblos que se inspiraron en Bolívar han terminado en la tragedia, doctor Bedoya. Y lo vemos hoy regado. Curioso que el mismo Bolívar que inspira al extremista de izquierda tiene la veneración del extremista de derecha. Nosotros, en la costumbre de venerar lo ajeno, tenemos por toda la patria la veneración de Bolívar y la ausencia de Santander. Ahí está la génesis de nuestro problema, que aquí desde 1810 al 19, en la Primera República, triunfó el modelo napoleónico bolivariano. No fue ahora con la llegada de la boina roja del señor Chávez. Chávez reeditó un mito y un dios para hacia su culto poder generar el de él. Pero el culto bicentenario nuestro ha sido precisamente en un modelo que es la causa, querido viceministro Jaramillo, de nuestro atraso, de nuestra pobreza y nuestra guerra. Por eso seguiremos en atraso, pobreza y guerra mientras mantengamos el modelo geopolítico centrista con el que triunfó Bolívar sobre el modelo santanderista de un federalismo que hoy podríamos moderar hacia un concepto geoestatal de regiones autonómicas. Es el único porvenir para salir de la guerra. Nosotros salimos de la FARC y entramos con el ELN y tenemos todo el ciclo. Ahora ya tenemos una variopinta formulación de guerras. Tenemos incluso la presencia de guerrillas internacionales, unas traídas de los carteles mexicanos de la droga. Hoy tenemos 5 o 6 frentes de guerra abiertos. Nuestro problema fundacional es mantener más territorio que Estado, porque tenemos un desquiciamiento de los elementos fundamentales de un país que son territorio, nación y Estado. Por ejemplo, en Colombia el estado de Arauca, llamémoslo así como para que distraigamos un poco la lexicografía política. El estado de Arauca es un departamento lleno de riqueza y petróleo por dentro y de pobreza por encima, donde un ejército terrorista es el que gobierna. En el departamento del Arauca
porque tenemos realmente una noción de país desquiciado. Por eso, lo que tenemos de fondo es que decir en qué tipo de país queremos vivir. Para llegar a un nuevo tipo de país tenemos que remover el modelo bolivariano. Ese es el auténtico bolivarianismo doctrinario, porque los últimos 4 años de Bolívar acabaron con toda su grandeza, porque se fijó en el modelo napoleónico francés. Incluso llegó a pensar que volviéramos por las rutas de los reyes ingleses para tener un rey. Por eso, para, digamos, terminar con este sobrevuelo rápido del pasado, nuestra ruta para cambiar como país indefensable tiene que ser el repensarnos para proyectarnos en un modelo de autonomías, porque la vieja frase de Núñez en el 86, mientras contemplaba a doña Soledad Román en el Cabrero, se inventó una frase que duró 100 años y que también nos ha representado el atraso: descentralización administrativa y centralismo político. Y lo que pasó durante 100 años fue exactamente lo contrario: una gran centralización administrativa y una descentralización política, porque elegimos alcaldes y gobernadores que no tienen nada que hacer, porque no tienen presupuesto, porque no tienen recursos para gobernar sus territorios. De tal manera que esta es la época en este siglo en que nuestro país, nuestra nación, tiene realmente que buscar una salida en el laberinto de su conflicto. Y esa salida ya no es seguir con la careta de la descentralización, que por cierto los últimos 40 años han sido de recentralización, sino el nuevo término de la historia se llaman autonomías, regiones autonómicas. Y con ello termino esta reflexión, porque sé que de pronto fatigamos con la insistencia de que el origen de nuestro problema es nuestro modelo geopolítico, y si no lo removemos, nuestra historia cíclica de las guerras se seguirá repitiendo irremediablemente. Pero hablando del sector agrario, que cabe primero en el modelo geopolítico, nosotros nunca tendremos un modelo agrario completo si no cambiamos el modelo geopolítico. Pero aún hoy en el modelo geopolítico podemos plantear la necesidad de un nuevo modelo agrario a partir del convencimiento de que este país, para el sector agrario, necesita la reinstitucionalización. No hay instituciones completas, no hay un modelo integral, no solamente en este gobierno. Los problemas de Colombia no arrancaron con Petro. Nosotros traemos un país indefensable. Y tampoco es culpa de quienes han podido prosperar. La prosperidad no podemos removerla, tenemos que remover la pobreza. Pero nosotros podemos, analizando ese pasado, proyectar el futuro. Le hemos propuesto tantas veces a tantos presidentes sabios que pasaron por el Palacio de Nariño, que se prepararon en las más ilustres universidades del exterior o en los bancos más primarios de nuestra sociedad. Pero desde Lleras nadie entendió nunca, tal vez López con el DRI, doctor Bedoya. El DRI fue una evolución del modelo de la reforma constitucional del 68, que en la mente afortunada de Lleras institucionalizó nuestro sector agrario.
Nosotros necesitamos volver a tener instituciones agrarias con responsables políticos sectoriales. Un Estado que pueda hacer y promover la asociatividad. La asociatividad no es un modelo espontáneo que un Estado pueda dejarle en los fines de semana de machete y cerveza a los campesinos. La asociatividad tiene que ser un proceso de llegada a las comunidades, de asociarlas, de concientizarlas, de asociarlas para producir. Y claro que necesitamos también un modelo de redistribución de tierras. Y claro que además necesitamos un responsable de los riegos. Lo hubo, el IMAT o el INAT. Ese es el otro componente que tenemos que fundar, con un responsable político por el riego, y tenemos que buscar al responsable político de la asistencia técnica, que incluso podría llegar a serlo alguna institucionalidad existente como la del SENA. Y necesitamos acentuar la investigación del sector agrario, y necesitamos volver a lo que por ahí a algunos se les ocurre que pueden inventarse insularmente, volver a la sostenibilidad de precios, como lo hacía el IDEMA. Se quebraba el IDEMA, pero no el campesino. Y necesitamos finalmente, para empezar ya a terminar, el modelo de comercialización que debe comprometer a los productores originarios, porque el peor cartel hoy que podemos tener en una democracia es aquel que aprovecha el sudor y el esfuerzo del campesino y del Estado para lucrarse en la intermediación. Nosotros tenemos que remodelar las centrales de abastos para que en ellas los grandes comercializadores sean las asociaciones de los productores. El nuevo modelo agrario al que tenemos que mirar es el que tenga estos componentes en mi concepto. Los comercializadores de hoy no tienen la culpa del modelo que tenemos. Es más, ellos pueden ser los promotores en las asociaciones de productores, ir hacia atrás para entrar en la cadena sana de la productividad. Pues bien, yo he sido invitado hoy y he querido dejar estas reflexiones porque en el marco de nuestra realidad, de nuestro conflicto, tengo la certeza, tal vez ya con el cansancio de tantos años y mirando hacia la tarde, que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo realmente para romper la resignación y para actuar con decisión sobre el instalamiento de un nuevo país. Por eso este tiempo en que Petro propone una reforma todos los días es bienvenido, porque ha sido tal nuestra resignación, doctor Bruce, que hace 40 años no hacemos reformas. Nuestra discrepancia es cuáles y cómo, porque también lo que hemos avanzado tenemos que preservarlo. El Congreso de Colombia no tiene una soga en el cuello del presidencialismo. El Congreso de Colombia va a tramitar las propuestas y las reformas para que salgan aquellas que convengan a nuestra patria, a nuestra nación. Tampoco vamos a favorecer a quienes no quieren nada, sino mantener una foto donde están sus privilegios inscritos. Ese escenario tampoco lo podemos compartir. Yo, a nombre del Congreso, quiero decirle a los valientes hombres del campo, a los que hacen la patria a pesar de la política, de las instituciones que no hay o no tenemos, que tengamos un elemento que transforma, que es el de la fe. Escuchando al joven viceministro Jaramillo, que sabe
como a muy pocos he visto, compulsar el mensaje con la poesía y la filosofía. Qué difícil que es hablar en poesía, sobre todo en estos tiempos donde parece exótico, pero usted logra despertar en los escenarios esa luz, esa llama, porque la poesía y la filosofía es lo único que nos despega del suelo y lo que nos distingue de la condición primaria, de donde provenimos, de la genética humana, en su gran cercanía con la animal. Pero yo diría, inspirado en Borges, que la conjunción del tiempo para encontrar las claves del futuro es reexaminar el pasado. Y por ello, ante la más valiente de todas, las planicies y los marcos de luchadores, porque son ustedes los que están en toda la dimensión de la patria, son la piel de la patria, quienes luchan para producir en el sector agropecuario, para hablar más técnicamente. Aquí, en sus manos, está el punto de partida de la gran revolución que necesita nuestra nación, nuestro Estado y nuestra forma de vivir. Mientras le dejemos los territorios a la barbarie y a la delincuencia en todas sus fórmulas, no tendremos porvenir. Pero aquí, en esta planicie, está el futuro de la patria, su soberanía, su riqueza, su desarrollo, su futuro y su paz. Un nuevo modelo agrario, estamos dispuestos en el Congreso, doctor Bedoya, a recibirlo de ustedes, a revisarlo y a acordarlo entre todos, con el gobierno, con los gremios, con el pasado, con el futuro, con el presente. Es la obligación que tenemos con los que ya se fueron, con los que estamos y con los que vendrán. Muchas gracias.